Hola, mi nombre es Eri José Amortegui Montaño, soy estudiante del Seminario Bíblico Internacional Berea y quiero hablarte un poco sobre la región andina. Es curioso, ¿no?, que tengamos que conocer un poco los lugares donde estamos para poder entender. Quiero conocer y quiero que me acompañes a este viaje de conocimiento sobre cómo viven las personas en esta cultura, cómo es el lugar, cómo es su ambiente, cómo las personas viven su día a día. Y para eso hemos estudiado la región andina general, pero también nos hemos enfocado en la región andina central, pero también hicimos un mayor enfoque en las poblaciones de Boyacá. Así que si quieres conocer sobre estos temas, quieres saber un poco de esto, te invito a que sigas viendo el video. Así que ¡vamos! Bueno, y hablando un poquito de nuestra región andina, es el corazón geográfico de Colombia. Ocupa aproximadamente el 25% del territorio nacional y se extiende por todo el centro del país, desde la frontera con el Ecuador al sur y hasta cerca de Venezuela al norte. Está atravesando por 3 cordilleras de los Andes colombianos: occidental, central y oriental, separadas por férreos valles como el del Magdalena o aún el del Cauca. Sus altitudes van desde unos 100 metros sobre el nivel del mar y en unos cañones de más de 5.400 metros sobre el nivel del mar. En picos nevados como el Nevado del Ruiz o del Cucuy, incluye 15 departamentos como Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y aún entre otros. Es la región más poblada, cerca del 70% de los colombianos viven aquí. Y también es parte de la mayor actividad económica. Paisajes como páramos, bosques andinos y de niebla son los que encontramos en este lugar, ríos como el Magdalena y el Cauca. Y hay varios climas, no solamente vemos frío, sino que también vemos lugares más cálidos y aún templados. Cuando hablamos de la andina central encontramos algo interesante, y es que se encuentra considerada en la cordillera oriental, cerca de los 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar en un promedio. Es una meseta alta y relativamente plana, sabana de Bogotá y el altiplano boyacense, rodeada de montañas suaves, lagunas como la de Guatavita y aún páramos. En los departamentos principales dentro de la región andina central encontramos Cundinamarca, Boyacá y aún la capital nacional, que es Bogotá. Clima frío, constantemente entre 10 grados a los 18 grados, nieblas frecuentes y tierras fértiles gracias a sus suelos volcánicos. También me gustaría contarte un poco de un contexto histórico. Antes de 1492, habitada por diversos pueblos indígenas como los muiscas o chipchas en el altiplano central, quimbayas en el eje cafetero, pastos y aguachiques en el sur, y entre otros, eran sociedades agrícolas avanzadas con comercio de sal, oro y esmeraldas. La colonización española desde 1536 hasta 1538 con Jiménez de Quesada impulsó el sistema económico, evangelización y aún mestizal, como la ciudad que fue Santa Fe de Bogotá, Tunja y Popayán. La independencia en 1810 a 1819 tuvo un epicentro aquí, en la batalla de Boyacá, 1819, que selló Simón Bolívar. En el siglo XX, violencia bipartidista de 1948 a 1958 es el auge del conflicto armado de guerrillas como las FARC y el ELN en zonas rurales y paramilitares. El narcotráfico, el desplazamiento forzoso, la historia influye en la identidad, fuerte sentido de resiliencia y orgullo por ser cuna de independencia. Aún en el conservadurismo de algunos sectores y una identidad mestiza que valora el trabajo duro y la tradición por aquellos que también han generado desconfianza hacia el Estado por décadas de abandono rural. También podemos ver algo de cultura y su cosmovisión. La cultura mestiza, indígena chipcha más españoles y aún algunos afroamericanos de algunas migraciones. También vemos algunas costumbres como el uso de la ruana, el sombrero volteado para el frío, la música andina como el bambuco, el pasillo, la guabina, el torbellino, la carranga en Boyacá, gastronomía como el ajiaco, el sancocho, la arepa, tamales, papas en todas sus formas, valores como el honor familiar, el trabajo, el respeto a la tradición, la hospitalidad y la solidaridad comunitaria en el campo. La mezcla andina precolombiana y católica.
Se respeta la jerarquía como padres, abuelos, líderes comunitarios o autoridades locales. En zonas rurales se gana por experiencia y por edad, no solo por el cargo. Hay cierto autoritarismo paternal, tradicional. En la espiritualidad vemos cómo se vive de manera cotidiana y práctica, conexión con la naturaleza, como las montañas, ríos, tierras, como seres vivos. Y si hablamos en un debate que ha habido en nuestro país, que es la comunidad o el logro individual, en el campo predomina la comunidad. Mingas colectivas para siembra o construcciones, pero en las ciudades grandes como Bogotá o Medellín gana más el logro personal y la competencia. El tiempo suele ser ciclos y relajados, marcados por ciclos agrícolas, fiestas religiosas y estaciones, no tan lineal ni estructurado como en culturas urbanas, y se valora mucho el tiempo de Dios o el día de mañana. También vemos la relación con la familia. Predomina la familiaridad extensa en zonas rurales, que viven muy cerca de los abuelos, tíos o primos, o en ciudades tienden a alejarse un poco por fuertes conflictos. El rol de los abuelos es transmitir sabiduría, cuidar de sus nietos y guardar tradiciones y aún cuentos. La autoridad normalmente y tradicionalmente es paterna, siendo un poco de machismo rural, pero la madre maneja el hogar y la educación emocional y aún la educación académica de los hijos, aunque ha estado cambiando con mayor participación femenina. Lenguaje y comunicación suelen ser indirectos y adecuados para evitar confrontaciones directas, para no ofender. Incluso se evita el uso frecuente del usted entre más cercanos. Nuestro humor suele ser irónico, aún sutil o incluso sarcástico, más que todo en la capital colombiana. Su expresión emocional suele ser moderada y reservada. No se grita mucho, no se gesticula, aún mucho en público. Solemos usar más el su merced, que viene del su merced, una forma muy formal y legítima al mismo tiempo. Economía y forma de vida. Actividades principales como la agricultura, café, papa también, el maíz, el trigo en el frío, ganadería, minería, esmeraldas en Boyacá o el carbón. También vemos el comercio industrial en ciudades, pesca en ríos y lagunas menores. Si vemos lo rural contra lo urbano, en lo rural la vida es más estacional, cíclica. En lo urbano es más acelerada, como lo podemos ver en ejemplos claves como Bogotá y Medellín. El ritmo de trabajo, el rural es más relajado y comunitario, como las mingas, que moldean la mentalidad paciente, solidaria. En lo urbano, en cambio, suele ser más estructurado y competitivo, y orientado al logro individual. La economía agrícola moldea una mentalidad de paciencia y aún de cooperación. Un tema tal vez que nos llama mucho la atención es la espiritualidad y la religiosidad. El catolicismo es el más popular y dominante. Posesiones, novenas, santos protectores de cosecha o aún de eventos y fiestas celebradas en las regiones. Conocimiento del cristianismo evangélico, tradiciones indígenas y aún vemos sincretismo con los santos católicos que protegen lo que antes cuidaban los dioses muiscas, como lo eran el dios del agua, de la tierra o del sol. En ejemplos cotidianos podemos encontrar cómo se celebran las fiestas, normalmente patronales, con misas, procesiones, ferias agrícolas, música, comidas compartidas y fuegos artificiales. Cómo se suelen resolver los conflictos mediante el diálogo comunitario, la mediación de autoridades locales o en asambleas o arreglos de palabra, que suele verse más en el ámbito rural. Cómo se ejerce normalmente el liderazgo, por consenso y respeto a la experiencia. Normalmente los mayores suelen ser líderes y los líderes elegidos. En pueblos, normalmente el alcalde o aún el cura, que influye mucho dentro de las reuniones. Cómo se expresa el afecto. Normalmente se realiza mediante la comida, los abrazos moderados y respetuosos y visitas frecuentes, pero también una ayuda mutua. En la familia vemos sobremesas donde se cuentan chistes o historia. Ejemplo cotidiano que vemos en Boyacá, donde un campesino empieza el día rezando a una virgen, sale de la minga con los vecinos, tal vez a sembrar papa, a sembrar maíz o a sembrar a un café.
regresa a casa donde la abuela cuida a los niños y la esposa prepara mazamorra. Por la noche toda la familia comparte la cena y aún comparte cuentos.